Tercera parte. La gran venida inminente de Cristo y los acontecimientos mundiales. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y esperemos al que viene, a llevar al pueblo redimido que pagó precio de sangre por nosotros. Estamos en vísperas hacia la venida de Cristo. Prepárate para el encuentro con Yeshua Mashiach, porque ya está a la puerta. Jesucristo es la revelación de Dios, y Él aún es la palabra. Y cualquiera que se extravía de esa palabra, no perseverando en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Segunda Juan 1, 9. Aquella revelación de Yahweh Elohim que lo manifestó a los profetas y apóstoles, hoy en este tiempo lo ha manifestado aquella revelación que estuvo oculto a través del mensajero de la hora. Yo, Eusebio Castillo, por revelación de Jesucristo, escribí este libro concerniente a la venida de Cristo, mostrándome puntos muy importantes antes y después de su venida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, sección 2. Según a los que no pasarán la iglesia la gran tribulación. Parte 1. Textos bíblicos que se emplea a esta doctrina. Ahora empezaré con un texto bíblico de la resurrección. 1. Pero aquellos juzgados dignos de la era venidera y de la resurrección de los muertos, no se casan, porque ya no pueden morir. Siendo hijos de la resurrección, son como Malachim. Ángeles, la verdad, son hijos de Yahweh. Lucas 20, 35, 36. 2. Él te rescatará de 6 desastres. Sí, en 7 ningún daño te tocará. Job 5, 19. 3. Ellos nunca jamás tendrán hambre, nunca jamás tendrán sed, el sol no caerá golpeando sobre ellos. Apocalipsis 7, 16. 4. El justo escapa de la trampa, y el perverso viene a tomar su lugar. Proverbios 11, 8. 5. El hombre justo perece, y nadie lo lleva al corazón. Hombres rectos son arrebatados, y nadie considera que la persona justa ha sido removida de la senda de la justicia. Isaías 57, 1. 6. Permanezcan alerta, siempre orando que tendrán la firmeza para que sean guardados de todas las cosas que pasen, y estén en pie delante de la presencia del Ben Adam. Hijo del hombre. Lucas 21, 36. 7. Porque tú sí obedeciste mi mensaje acerca de perseverar, te guardaré en tiempos de aflicción que vienen sobre el mundo entero, para poner a prueba a la gente que vive en la tierra. Apocalipsis 3, 10. 8. De modo que ya que hemos sido considerados justificados por medio del sacrificio de su sangrienta muerte, cuanto más seremos liberados, por medio de la ira del juicio de Yahweh. Romanos 5, 9. 9. Pues no es la intención de Yahweh que suframos su furia, sino que alcancemos la salvación por medio de nuestro Adón Yahshua Mashiach, 1 Tesalonicenses 5, 9. 10. Y esperar a su Hijo Yahshua, el que resucitó de los muertos, que se manifieste desde los cielos, y nos rescate de la inminente furia del juicio de Yahweh. 1 Tesalonicenses 1, 10. 11. Ven, mi pueblo, entra en tus aposentos, y cierren tras ustedes sus puertas. Escóndanse por un breve momento hasta que la ira de Yahweh haya pasado. Isaías 26, 20. 12. Mira, tu siervo ya ha encontrado favor a tu vista, y ustedes me han mostrado aún mayor misericordia por haber salvado mi vida. Pero no puedo escapar a las montañas, porque temo que el desastre me alcanzará, y moriré. Génesis 19, 19. 13. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad, Zoar pequeña. Génesis 19, 22. 14. A una herencia que no se puede corromper, contaminar o desvanecer, guardada con seguridad en el cielo. 1 Pedro 1, 4. 15. Bendecidos son los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5, 5. 16. Yo te daré a ti y a tu cera después de ti la tierra en la cual ahora son extranjeros, y toda la tierra de Canaán, como posesión permanente. Y yo seré su Elohim. Génesis 17, 8. 17. En aquel tiempo no tenían Mesías, estaban apartados de la vida nacional de Israel, extranjeros a los pactos que personifican la promesa de Yahweh. Estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim. Efesios 2, 12. Estos textos mencionados en verdad identifica acerca de la era venidera y que la iglesia no pasará ese tiempo, y tienen toda la razón. Pero eso no tiene nada que ver con la época de la gran tribulación, porque cada una se posiciona en su debido orden y tiempo. Porque una es antes del rapto y la otra es después.
Mencioné anteriormente en el capítulo anterior que la gran tribulación sería antes del rapto de la iglesia, y la ira venidera sería después del rapto. Veamos la segunda parte de esta lección 2. Parte 2. Un resumen a los textos bíblicos mostrados. Según la Biblia referente a estos textos bíblicos mostrados, en verdad nos muestra que la iglesia no pasará el día de la ira de Dios. Pero hay algo que saber, que esto no tiene nada que ver con la gran tribulación, porque la gran tribulación será antes del rapto. En cambio, el evento de la ira de Dios es donde Dios comenzaría a destruir a los malvados, y que la iglesia ya se habrá ido para el encuentro con Jesús en las nubes del cielo. Por eso que el texto Romanos 5:9 especifica que de modo que ya que hemos sido considerados justificados por medio del sacrificio de su sangrienta muerte, cuanto más seremos liberados, por medio de la ira del juicio de Yahweh. Pues no es la intención de Yahweh que suframos su furia, sino que alcancemos la salvación por medio de nuestro Adón Yahshua Mashiach, Mesías, 1 Tesalonicenses 5:9. Esto no tiene nada que ver con la gran tribulación, porque esto se refiere a las copas de la ira de Dios. Aunque el pueblo de Israel en este tiempo en parte sufriría, pero serían guardados de todas maneras. Y Dios les dice: Ven, mi pueblo, entra en tus aposentos, y cierren tras ustedes sus puertas. Escóndanse por un breve momento hasta que la ira de Yahweh haya pasado. Isaías 26:20. Esto no se refiere a la gran tribulación que sería antes. Aunque después que haya pasado la gran tribulación sería el rapto de la iglesia, y es allí donde partirán también los 144.000 sellados del pueblo de Israel como vírgenes escogidas para irse con la novia conjuntamente con las vírgenes gentiles. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Apocalipsis 14:3-5. La mayor parte de estos textos mencionados se refiere al tiempo de las copas de la ira de Dios, excepto lo que se refiere a la gran tribulación contra los santos. Por eso que en este tiempo de gran tribulación habrá muerte a los mártires de Cristo, y a los que defienden su nombre, su palabra. En cambio, el evento del juicio de la ira de Yahweh es para probar al mundo entero, y destruir al malvado y a la gran Babilonia. Y esto no tiene nada que ver con el juicio de prueba de gran tribulación, que es como parte de venganza de Satanás contra el pueblo de Dios, porque será arrojado de los aires. Apocalipsis 12:13, para nunca más ser príncipe y potestad de los aires. Efesios 2:2. Porque esto será antes. La tribulación encierra en un área de 2 manifestaciones, una llamada la tribulación que será en el 5.º sello, que sería después del gobierno de Donald Trump y Biden. Estos 2 gobernantes de Estados Unidos estuvieron dentro del 4.º sello, pero con la diferencia que Donald Trump representa a la 4ª cabeza de la bestia y Biden representaría a la 5ª cabeza de la bestia. Pero en cambio la 6ª cabeza de la bestia se realizará en el 5.º sello. Les advierto por palabra de Dios que el 5.º sello, sí o sí, inicia su manifestación de tribulación por medio de este gobierno de Estados Unidos que es, después de Donald Trump y Biden. Que será un gobierno perverso, porque en su 2.º año de gobierno manifestará su terror contra la humanidad, en especial contra el pueblo de Dios. Eso será a partir del 2026, pero su gobierno empezará después de este 2024. Ahora la segunda manifestación de la tribulación es llamada la gran tribulación, que será después del 7.º sello en el tiempo del juicio de las trompetas, 7ª trompeta, donde todavía habrá oportunidad para el creyente que confían en Dios. Dios guardará a sus hijos, a su iglesia, de todo ataque malvado del gobierno 7.º del anticristo, 7ª cabeza de la bestia. Que el diablo estará tomando venganza contra el pueblo de Dios con gran tribulación. Dios aún antes lo habrá guardado a su pueblo, a su iglesia, de la gran prueba de juicio de las trompetas anteriores, que estará contra los gobiernos del anticristo. Este gobierno del anticristo ya habrá empezado por el 6.º gobierno mundial de las naciones. El juicio de las trompetas no es contra el pueblo de Dios, sino contra las naciones. Dios viene a la final trompeta, cuando se haya dado todas las trompetas. Pero a su pueblo Israel, después que haya pasado el juicio de las trompetas, le dice Dios, que le guardará también para ese tiempo del juicio de las copas de su ira, y le dice: pueblo mío, entra en tus aposentos, y cierren tras ustedes sus puertas.
Escóndanse por un breve momento hasta que la ira de Yahweh haya pasado. Isaías 26, 20. Esto no se refiere a otra cosa, ni de la gran tribulación. Esto se refiere a las copas de la ira de Dios. Esto no se refiere al tiempo de la iglesia porque la iglesia ya no estará, ella ya se habrá ido en el rapto. Dios le dice a su pueblo Israel: escóndete por un momento en tiempos de la ira de Yahweh, excepto a las vírgenes del mismo pueblo de Israel, a los 144.000 sellados que también se irán en el rapto con la novia conjuntamente con las vírgenes gentiles. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Apocalipsis 14, 3, 4. El tiempo de la gran ira de Dios, el pueblo de Israel no pasará ese terrible juicio, porque ese juicio será contra los malvados, contra la gran Babilonia. En ese juicio de las copas de la ira de Dios, ya no será tiempo de la gran tribulación, eso ya habrá pasado porque la iglesia ya se habrá ido con el Señor Yeshua Mashiach. La iglesia ya se habrá librado del sufrimiento de este gobierno malvado de la gran Babilonia. Más bien las naciones del gobierno del anticristo, la gran Babilonia le tocará sufrir como hizo sufrir con su gran tribulación al pueblo de Dios. Con este gran ejemplo queda por establecido que hay que diferenciar en estos dos juicios de Dios contra el imperio del anticristo, la gran Babilonia, que será por medio de los juicios de las trompetas y del juicio de las copas de la ira de Dios. Y con respecto de la gran tribulación que trae este malvado imperio de la bestia contra el pueblo de Dios y de la iglesia, estará libre la iglesia en ese tiempo de la ira de Dios. Excepto los mártires y los creyentes que morirán por defender el evangelio en plena gran tribulación, ellos serán recompensados para regir las naciones con vara de hierro. El primer período del anticristo. Es tiempo del período de la séptima trompeta. Y esta séptima trompeta está dividido en 3 manifestaciones. Primero como séptimo mensajero con trompeta, profeta del fin Apocalipsis 10, 7. Segundo los 2 olivos Apocalipsis 11, 3 adelante. Tercero el séptimo ángel con trompeta de juicio y reino. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11, 15. Pero con respecto al séptimo mensajero con trompeta, cuando comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como fue anunciado a los siervos los profetas. En ese tiempo ya no habrá revelación secreta. La ciencia al contrario se aumentará, y que al final la ciencia en el mundo será en su mayoría en el plan diabólico. La ciencia según la Biblia Kadosh israelita dice: pero tú, Daniel, guarda estas palabras secretas, y sella el libro hasta los tiempos del fin, hasta que muchos sean enseñados, y el conocimiento sea aumentado. Daniel 12, 4. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis 10, 7. Miren, les enviaré a ustedes a Elías el Tesbita antes de la venida del gran y glorioso día de Yahweh. Malaquías 4, 5. En este tiempo que aparecerá el séptimo ángel, el Elías que ha de venir como el mensajero del fin, y que será antes que venga el día grande y terrible de Jehová, él vendrá antes de los 2 olivos. Aunque por otro lado el diablo utilizará como parte de venganza al anticristo con la gran tribulación contra el pueblo de Dios, y eso será después de los 2 olivos. Y cuando se haya dado el tiempo de la final trompeta y se haya dado el rapto, habrá hambre en la tierra. No de pan ni de agua, sino de oír la palabra de Dios. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza. Y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar. Desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Amós 8, 9, 12. Ahora por ejemplo, hablar de un comienzo de tocar la séptima trompeta significa que no solo se dio su término del secreto de la revelación, sino que también ya se habrá dado de antemano el plan de la señal del Hijo del Hombre sentado en su trono en el cielo.
Allí sería la señal de desgracia para el malvado como inicio, porque en el tiempo de la ira de las copas ya aumentaría su desgracia que acabará en las guerras de Armagedón. Pero su ira de Dios ya se habrá iniciado desde el sexto sello, pero como señal que no sabrán dónde meterse. Porque dice la palabra de Dios que nadie podrá ver el rostro de Dios. Mucho más en el tiempo de los juicios de las copas de su ira, porque aquel que mire su rostro morirán. La gente no querrá levantar su rostro al cielo, ni aún querrán hablar de su nombre porque morirán. Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacob, y aborrezco sus palacios. Y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán. Y un pariente tomará a cada uno, y lo quemará para sacar los huesos de casa. Y dirá al que estará en los rincones de la casa: ¿hay aún alguno contigo? Y dirá: no. Y dirá aquel: calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Porque he aquí, Jehová mandará, y herirá con hendiduras la casa mayor, y la casa menor con aberturas. ¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ellas con bueyes? ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno, y el fruto de justicia en ajenjo? Amós 6, 8, 12. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6, 15, 17. Parece algo raro que los poderosos sabrán del gran día de la furia de Yahweh que ha llegado, ¿y quién lo puede soportar? Por ejemplo, la señal del Señor sentado en su trono referente al sexto sello Apocalipsis 6, 12 al 17. Especifica con toda certeza que el Señor en verdad viene a llevar a su pueblo, y sería día de rapto. Porque para la señal de su venida el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo caerán a la tierra, que culminará con un fuerte y grande terremoto el cual nunca hubo desde el principio de la creación. No se confunda. Cristo viene no sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 1 Tesalonicenses 2, 1 al 4. Y respecto a las 4 manifestaciones del sexto sello que serán heridos el sol, la luna, y las estrellas cayendo a la tierra. Que sería terrible aquella señal de la venida de Cristo porque desde los cielos habrá un fuerte grande terremoto que nunca había sucedido y que moverá cielo y tierra. Y verán venir al Señor como la del Hijo del Hombre sentado en su trono. Para esta señal de la venida de Cristo no será color de rosa, porque desde ese día comenzarán los cielos a desintegrarse. Serían quemados, destruidos los cielos. De modo que el día del Adón vendrá como un ladrón. En el día que los cielos desaparezcan con un estruendo, los elementos se fundirán y se desintegrarán, y la tierra y todo en ella serán quemados. Puesto que todo será destruido de esta manera, ¿qué clase de personas deben de ser ustedes? Deben llevar vidas justas y kagosima, mientras esperan por el día de Yahweh y trabajar para apresurar su llegada. Ese día traerá destrucción de los cielos por fuego, y los elementos se fundirán por el calor. Pero nosotros, siguiendo esta promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los cuales, la justicia estará en su hogar. Segunda Pedro 3, 10 al 13. Entonces miré cuando él rompió el sexto sello, y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como ropa usada en luto y la luna llena se volvió color rojo sangre. Las estrellas del cielo cayeron a la tierra, así como caen los higos a tierra cuando el árbol de higos es estremecido por un fuerte viento. Y el cielo retrocedió como un pergamino que se enrolla, y toda montaña e isla fueron movidas de su lugar. Apocalipsis 6, 12 al 14. Esto apertura su regreso del Señor a llevar a su iglesia que no soportará el cielo ni esta tierra su venida, porque Él es todopoderoso. Pero los que saben en verdad de su venida por la palabra, sabrán cómo esperarlo. ¿Y cómo lo está esperando hoy usted? Muchos creyentes, especialmente la rama pastoral, quiere esperarlo al Señor de una manera fría, tibia, con modernismo, liberalismo, politicismo de un evangelio diferente, lleno de religiosidad, mundanalidad, y están tan seguros que Cristo les llevará. Y aún dicen nosotros no pasaremos la gran tribulación. Pero no saben que la venida Cristo trae juicios, y Él viene a la final trompeta. Ahora analice. ¿Cómo serán las primeras trompetas? Por eso en medio de truenos de relámpagos y todo lo demás llegará Cristo. Sé que los juicios de las trompetas no será contra nosotros, pero esto no quita que no pasaremos ese tiempo de juicio. Dios nos librará de todo el mal de aquel juicio si perseveramos en él.
Al contrario, esté agradecido a Dios, porque esos juicios de las trompetas, es la señal evidente que ya está para llevarnos nuestro Yahweh Elohim. Él viene a la final trompeta. 1 Corintios 15, 52. Y esta final trompeta es la séptima trompeta, por eso estemos separados del pecado y de toda maldad que redundará para un encuentro con Jesús en el aire. Las pruebas para el cristiano le será para bien, en cambio al malvado le será para mal por estar fuera de la preparación del rapto. Al contrario, se lamentará la humanidad, porque nunca verá el rostro del Señor para bien. Pues si analizamos la venida de Cristo según al tiempo, veremos los juicios antes y después. Como también si analizamos el día y la hora de su venida, que nadie lo sabe, sino solo el Padre. Entonces sería permanecer en Jesús, y sus palabras permanezcan en vosotros, y pedirán todo lo que queréis, y os será hecho. Juan 15, 7. Solo tomará un momento, en un abrir y cerrar de los ojos, al shofar final. Porque el shofar sonará, y los muertos serán resucitados para vivir eternamente y nosotros también seremos transformados. 1 Corintios 15, 52. Para la venida de Cristo se tendría que dar el principio del sonido de la séptima trompeta, y la final trompeta que es de juicio. Y que en este tiempo se daría la gran tribulación por el séptimo gobierno mundial. Pero hablar del séptimo mensajero como la séptima trompeta, su mensaje será para reconciliar a la iglesia, a la familia. Malaquías 4, 5, 6. El Elías que ha de venir consumirá el secreto de la revelación, y después los dos olivos estarán para paralizar las naciones haciéndoles sufrir, todo porque estas naciones estarán en contra de Dios. Pero al final la bestia que sube del abismo los matará a estos dos profetas que fueron enviados por Dios, pero dentro de 3 días y medio resucitarán y se irán al cielo. Apocalipsis 11, 10. Antes y después de la gran tribulación, será un evento del tiempo del gran día de la ira de Dios que acabará a todo malvado. Antes de la gran tribulación sería la señal de su ira de Dios, y después del séptimo sello estará el séptimo mensajero del fin, y después vendrá los dos olivos. Y cuando acaben su obra vendrá la gran tribulación, porque la bestia subirá del abismo, los matará a los olivos. Y de allí estará listo el séptimo ángel con trompeta de juicio para llevar a cabo la señal del reino de Cristo sobre las naciones, donde se verá en el cielo el arca del pacto que simboliza la toma hacia las naciones. Apocalipsis 11, 15 al 19. A la verdad, la iglesia no pasará el gran día de la ira de Dios, y esto no tiene nada que ver con la gran tribulación, este es otro evento. Hay muchos creyentes que han confundido esta palabra. Los textos que he mencionado anteriormente, que la iglesia no pasará el día de la ira de Dios, es verdad. Pero entender que este evento del gran día de Yahweh sucederá al final de su segundo período del anticristo. Porque al principio de su gobierno fue de persecución, tribulación al pueblo de Israel y a la iglesia, todo por venganza de Satanás, porque el príncipe Miguel y sus ángeles le desecharan de los cielos. Apocalipsis 12, 7 al 9, para nunca más ser Satanás príncipe y potestad de los aires. Efesios 2, 2. El juicio de la ira de Dios, es el juicio que va directamente a acabar al cuartel general del imperio del anticristo y a todos sus seguidores de la imagen edificada a la bestia. Lección 3. La iglesia pasará la gran tribulación. Parte 1. Estaré mostrando textos bíblicos referente a la gran tribulación. Nadie podría aceptar de los creyentes estar en un tiempo de gran tribulación, porque será un tiempo devastador. Pero si la Biblia habla que la iglesia se encontraría en ese tiempo, y se tendría que tomar toda iniciativas de pedir la dirección de Dios. En verdad la iglesia indica que pasará ese tiempo de gran tribulación, y para esto se necesitará tener en verdad la investidura de Cristo, su misericordia y gracia. Y cuando uno se decida tener su poder, asegúrese que sea el verdadero. Y no ese poder que hoy vemos en las denominaciones, puro emocionismo, error y corrupto. El poder que Dios dará a su iglesia en este tiempo postrero, será cuando se abra el séptimo sello, donde estarán listos las 7 trompetas para ser anunciadas. También se abrirá el tiempo de nuestras oraciones fervientes de poder, y por nada debemos desaprovecharla. Porque después de la séptima trompeta nadie podrá encontrar lo de Dios, porque la iglesia ya se habrá ido. Buscarán la palabra de Dios y no lo hallarán, porque habrá hambre no de pan sino de oír la palabra de Dios. Amos 8, 11. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra.
Y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Apocalipsis 8, 1, 6. El poder de Cristo que se manifestará en aquel tiempo, será exclusivamente para afrontar a un mundo malvado, un gobierno impío del anticristo. El poder que hoy tiene la Iglesia en su mayoría, es solo para un show, porque más demuestran lo que son tales siervos para beneficios propios, y no dan gloria para exaltar el nombre de Cristo. En el tiempo de la gran tribulación la Iglesia o los pastores no harán tanto número como lo hacen hoy en día. Cultos de puro entretenimientos, y otros hablan de pura prosperidad material. Para ese tiempo la Iglesia no podrá llevar sus cultos porque será tiempo de gran tribulación, tiempo de alboroto, tiempo del anticristo. Por ejemplo, hoy ya se está viendo señales de la gran tribulación, y más se ve en la parte del oriente, que están matando a los cristianos, el gobierno lo está haciendo. Y miles han muerto por causa de la palabra de Dios. Y como dicen que la Iglesia no pasará ese estilo de pruebas, ¿acaso ellos no son Iglesia? Pues si estuviera usted allí, ese rato hubiese escapado, o hubiese dicho que no es un cristiano por temor que no les maten. En el oriente hay mucho desastre y muerte a los cristianos, esos son señales de la gran tribulación, y no es una mera tribulación. Si usted estuviera en esos países donde se prohíbe predicar la palabra de Dios, otro fuera su comportamiento ante Dios. Porque ellos lo están pasando y usted no. Los creyentes que morirán en la entrada del sexto líder hacia el gobierno del anticristo por las naciones mundiales, ahí morirán también aquellos mártires que están dentro de los sellos. Ellos dirán: Señor, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Apocalipsis 6, 10, 11. Veamos algunos textos bíblicos que corresponden a la gran tribulación. Y estas buenas noticias acerca del reino serán anunciadas por todo el mundo para testimonio a todos los Goyim, naciones. Entonces vendrá el fin. Así que, cuando vean la abominación que causa devastación, de pie en el lugar Kadosh, santo, dicho por el profeta Daniel el que lea, entienda la alusión, ese será el momento, para aquellos en Yehudá, Judá, de escapar a las montañas. Si alguno está en la azotea, no puede bajar a recoger las pertenencias de su casa. Si alguien está en el campo, no puede devolverse a recoger su saco. ¿Qué tiempo tan terrible será para mujeres preñadas, y madres amamantando? Oren para que no tengan que escapar en invierno ni en Shabbat. Sábado. Pues habrá un sufrimiento tan grande, cual no lo ha habido nunca desde el principio del mundo, y no habrá algo como esto jamás. En verdad, si el período de tiempo no fuese limitado, nadie sobreviviría. Mas, por el amor a aquellos que fueron escogidos, el tiempo será limitado. Mateo 24, 14 al 22. Está bien claro lo que dice la palabra de Dios, que hasta allí estarían los escogidos de Dios, pero Dios los guardaría de esa hora de prueba, acortando los días. Si no, nadie sería salvo. Estos escogidos indican que están dentro del período de la gran tribulación, pero Dios cortará ese tiempo por causa de los escogidos, si no nadie sería salvo. Allí está el problema para muchos y no se dan cuenta que Dios tiene que acortar ese período para salvar a los escogidos. El problema es que aquel gobierno será malvado hacia el pueblo de Dios. Hoy, por ejemplo, el cuadro del orden mundial intentan poner sus leyes abominables en las naciones y muchas de ellas ya están en acción hacia el plan dictatorial que traerá nada menos mucha corrupción y muertes por causa de sus leyes corruptas que degradan mentalmente a la humanidad con la sabiduría convencional animal diabólica. Oremos por los gobernantes, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que Dios siga tomando el control. Aunque lo que está establecido cumplirse se llevará a cabo de todas maneras. Pablo dijo: primero que todo, yo aconsejo que peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracia sean hechas por todos los seres humanos, incluyendo reyes y todas las posiciones de prominencia, para que podamos vivir una vida en quietud y shalom, siendo piadosos e íntegros en todo. Primera Timoteo 2, 2. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 6, 9, 11. Esto habla los dos tiempos de tribulación. Una es en el quinto sello, y el otro posteriormente que sería en la séptima trompeta. Pablo hace mención lo que pasaría antes de la venida de Cristo, que la iglesia vería la apostasía y el hombre de pecado, y eso sería la gran tribulación.
Pero con respecto a la venida de nuestro Adón Yahshua Mashiach, Mesías, y nuestra reunión con él, les pedimos hermanos, que no se dejen sacudir fácilmente en el modo de pensar, ni se alarmen ni por ruaj, ni por palabra, ni por carta, supuestamente de nosotros, manifestando que el día del Adón ha llegado. No dejen que nadie los engañe en ninguna manera. Porque el día no vendrá sin que antes venga la apostasía y el hombre que se separa a sí mismo de la Torá sea revelado, el destinado a perdición. Él se opondrá a todo lo que la gente llama Dios o hacen objeto de adoración. Él se exaltará a sí mismo y se pondrá sobre todos ellos, tanto que se sentará en el templo de Yahweh y proclamará que él mismo es Elohim. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía estas cosas? Y ahora saben lo que lo está deteniendo, a fin de que sea revelado a su debido tiempo. Porque ya esta separación de la Torá está actuando secretamente, pero será secretamente solo hasta que el que lo está deteniendo esté fuera del camino. Entonces el que personifica la separación de la Torá será revelado, al que el Adón Yahshua matará con el ruán de su boca, y destruirá con la gloria de su venida. Segunda Tesalonicenses 2, 1 al 8. Cuando esta separación de la Torá sea quitado de en medio, en esto no habla del rapto, sino habla que será quitado por el gobierno del anticristo el sacrificio, la adoración, y su nombre, su palabra. Para su venida del Señor para el día del rapto, a él nadie le quitará y aún más. Él solo viene hasta las nubes del cielo, y desde allí mandará a sus ángeles a recoger a sus escogidos. Y cuando él venga a la tierra tomará venganza de sus enemigos y lo empezará con la guerra del Armagedón. Él vendrá con sus santos y se posicionará en el monte de los olivos, esto será ya casi para apuntalar al milenio. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Zacarías 14, 3 al 5. Y hablar de la abominación desoladora, se cumplirá lo que dijo el Señor Jesús. Ese será el momento, para aquellos en Judá, de escapar a las montañas. Si alguno está en la azotea, no puede bajar a recoger las pertenencias de su casa. Si alguien está en el campo, no puede devolverse a recoger su saco. ¿Qué tiempo tan terrible será para mujeres preñadas, y madres amamantando? Oren para que no tengan que escapar en invierno ni en Shabbat, sábado. Pues habrá un sufrimiento tan grande, cual no lo ha habido nunca desde el principio del mundo, y no habrá algo como esto jamás. Mateo 24, 16 al 21. Desde el tiempo que la continua ofrenda quemada sea quitada y la abominación que causa la desolación esté en pie, habrá 1290 días. Daniel 12, 11. Esto nos habla del tiempo que durará la gran tribulación que empezará contra el pueblo de Israel, y que la mayor parte huirán al desierto. Por eso que después el diablo tomará venganza contra los gentiles. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12, 17. Y respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Pero no tienen necesidad de tener nada por escrito, en cuanto a los tiempos y fechas que esto sucederá, porque ustedes mismos saben muy bien que el día del Adón, Señor, vendrá como ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, todo está tan pacífico y seguro, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, de la misma manera que los dolores de parto vienen a una mujer preñada, y no hay manera por la cual escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como un ladrón. Primera Tesalonicenses 5, 1 al 4. El punto principal respecto a la venida de Cristo, que no hay necesidad de tener nada por escrito, en cuanto a los tiempos y fechas. Esto es, por la razón que el Señor vendrá, como ladrón en la noche. Pero si analizamos en su contexto, el Señor dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Jeremías 8, 7. Por otro lado también dijo el Señor. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas. Que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Mateo 16, 3.
Esta es la razón clara, que muchos saben distinguir los tiempos de la naturaleza, pero no saben distinguir el tiempo de su venida. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, sino el Padre. Después del rapto, justamente vendría destrucción repentina al imperio del anticristo, y será día de espanto de tinieblas y muerte. Se llegaría el día de la desgracia contra el imperio del anticristo. Así como afligido a la iglesia por medio de la gran tribulación y que parte del pueblo huirán al desierto fuera de la ciudad, así les llegará su desastre al imperio mundial. Pablo dijo a la iglesia de tesalonicenses que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. La destrucción repentina será sobre ellos, sobre la gente malvada. En ese tiempo será también el cambio del juicio de las trompetas, al juicio de las copas de la ira de Dios. La señal después del rapto. Que cuando digan paz y seguridad, habrá destrucción repentina, tristeza para el mundo porque vienen juicios de destrucción al imperio impío, malvado. Y alegría al pueblo de Dios. Parte 2. Advertencias respecto a la gran tribulación. La venida de Cristo será después de la tribulación. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Mateo 24, 29, 30. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21, 25 al 28. Cuando sucedan estas cosas de señales, es decir, cuando haya pasado la tribulación cortándole por el sexto sello, entonces, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ahora la pregunta es, ¿por qué el Señor dice? Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. En otras palabras, esto solo sería señales de su venida. Por la razón que el Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios. Y el Señor ya ha comenzado a venir, y ya pasó la voz de mando. Y a la vez está terminando, la voz de arcángel en este 2024. Para empezar después la voz de trompeta. Todo esto lo he publicado. Por eso con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, segunda Tesalonicenses 2, 1 al 3. Para la venida de Cristo primero será también tiempo de la señal del hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto es justamente la apertura del tiempo de la manifestación de las naciones mundiales, dirigidas por aquel hijo de perdición llamado el Anticristo, que en su segundo tiempo será la época de la marca del 666 o del nombre de la bestia. Pero en su primer tiempo, será el tiempo del dragón el diablo Apocalipsis 12, que dirigirá el diablo por medio del Anticristo con los ejércitos militares y civiles. Este gobierno todavía no sería el gobierno de las dos bestias Apocalipsis 13. El gobierno de las dos bestias es el gobierno aceptado, establecido mundialmente ya como presidente o rey de las naciones llamado el Anticristo, sentado en el trono como la bestia, que su embestidura sale del abismo. En este período de gobierno de la bestia ya hará pacto con la iglesia tibia, que será el pacto con las denominaciones. Y será engañada aquella iglesia y le dará un poder engañoso por medio de la segunda bestia. Aquella iglesia denominal con todas las organizaciones se hará la gran organización mundial, como el ecumenismo llamado la imagen edificada a la bestia, para llegar a ser después la potencia mundial llamado la Gran Babilonia, encima de la bestia Apocalipsis 17. Antes del gobierno de las dos bestias, o antes del pacto con las denominaciones de iglesias, será el inicio de la gran tribulación.
Antes de esta gran tribulación será el pacto que hará el gobierno mundial de las naciones con Israel, porque el templo de Jerusalén será construido, pero será roto aquel pacto. E Israel será invadido por las naciones, he allí la gran tribulación como la abominación desoladora. Estar apto a afrontar la gran tribulación, es también en primer lugar, estar preparado para el día del rapto. Esto influye tener su poder. Aquel rapto será justamente en el tiempo cuando empiece para el enlace del día del Señor. Ese día, es el día de la ira de Dios para toda esa gente del anticristo. Esto empezará cuando se diga por el gobierno mundial paz y seguridad. Los gobiernos mundiales tratarán de unir a las naciones a las ideologías del orden mundial. Tratarán de unir a un solo gobierno mundial, a un gobierno como lo fue la unión del gobierno de la Torre de Babel. Justamente será ese día, el día de rapto y destrucción a la gente impía del gobierno del anticristo, porque empezará las copas de la ira de Dios. Y respecto a la primera tribulación, que será en el quinto sello, habrá finiquitado por medio del sexto sello con sus 4 manifestaciones, indicando la señal de la venida de Yahweh a llevar a su pueblo y destruir en adelante aquel gobierno del anticristo que empezará a partir de las copas de la ira de Dios. Pero hablar de la gran tribulación es otro evento de manifestación, que será en el tiempo de la séptima trompeta. Y ese tiempo el Señor habrá cortado los días de aquella tribulación, solo 3 años y medio durará, si no nadie sería salvo. Todo por causa de los escogidos. Aquel gobierno del orden mundial termina su primer periodo, justo para empezar los juicios de la ira de Yahweh, que vienen contra aquel gobierno malvado, destruyéndole su cisterna de aquella iglesia corrupta, la gran Babilonia, la madre de las rameras. La gran tribulación consiste. La época de erradicar a la iglesia, pero no podrán. Por eso en su segunda manifestación del anticristo con la marca del plan del gobierno de las 2 bestias, tratarán de tomar control a las naciones. Por eso que invitará a la iglesia tibia a participar en el gobierno dentro de la organización mundial llamada la Gran Babilonia, que lo empezará con la imagen edificada a la bestia, todo por medio de la segunda bestia. Siendo aquella imagen el ecumenismo, todo para llevar a cabo la ley de la marca de la bestia, o el número 666, para que todas las naciones lo adorasen. Y si alguien se opone a esa ley, los matarían por medio de sufrimiento. Pero el plan de los salvados estará marcado, protegido. Salvados individualmente en los grupos, llámese por ejemplo, Iglesia vírgenes gentiles o vírgenes del pueblo de Israel que saldrán de la gran tribulación con la novia porque una parte huirán al desierto, etc. Todo será según a la determinación de Dios.